Y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, el fiscal de corte Jorge Díaz. Fiscal, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Tenemos varios temas para conversar con usted. Uno de ellos, creo que menor, si comparamos con otros, es lo que está ocurriendo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero la gente la tiene muy preocupada. Y entonces le quiero preguntar, ¿por qué es que decidió, en medio de lo que era esa polémica pública que se había generado por la renuncia de Valdés y las dudas al respecto, y se hablaba de estos audios que nadie conocía y que no aparecían, ¿por qué resolvió enviar los antecedentes a la fiscal? En realidad lo que nosotros hicimos fue recopilar toda la información que había de fuente abierta en ese momento, remitirlos a la fiscal a los efectos de que ella resolviera si iniciaba o no una investigación penal, cosa que hizo de inmediato y el mismo día. En principio, de lo que surge de la prensa, que es lo que yo puedo opinar, porque el contenido de la investigación no lo conozco, existen... Por lo menos se habla de hechos con apariencia delictiva, porque si estamos hablando de presunta coerción a una persona para que deje de ser candidato a la presidencia de una asociación, se llegó a hablar ahora el fin de semana del pago de coimas en procesos licitatorios. Hay una frase que a mí me preocupa muchísimo que dice que las licitaciones se amañan desde los pliegos de condiciones, es decir, que cuando se confecciona el pliego de condiciones ya se sabe quién va a ser el ganador. Eso de hacer la licitación a medida. Hay una serie de cuestiones allí que no sé si son ciertas o no. Eso es lo que tendrá que determinar en todo caso la fiscal en el proceso de investigación, que ameritan que sean investigados. Y que sean investigados hasta a fondo, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que hay... Esto es como una herida infestada, ¿no? Si uno no corta con el bisturí a fondo, no deja salir toda la podredumbre, digamos, hasta llegar a que salga sangre y luego cauteriza, es bastante complicado. La función de la Fiscalía no es cauterizar heridas, pero sí, bueno, investigar hechos que en principio, por lo que se dice, tienen apariencia delictiva. Luego veremos si efectivamente esos hechos existieron, si no existieron, si se pueden probar y bueno, si encuadran en alguna figura delictiva o no. Se actuó con muchísima rapidez, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Ustedes fíjense, yo venía para acá, venía pensando, la última vez que tuve con ustedes el tema del momento, o sea, vivimos mirándonos la punta de los zapatos y nos cuesta mirar el horizonte. Fíjense que la última vez que yo estuve acá, el tema era la corrupción. Y el tema eran los fueros parlamentarios y si había que aprobar un proyecto de reforma de la Constitución que se eliminaran los fueros o si había que crear delitos que tipificaran la corrupción. Ya no hablamos más de eso. Bueno, pasaron 2 semanas y ese tema desapareció. Estamos hablando de corrupción igual acá también, ¿no? O de algo parecido. Está bien, pero ustedes recuerdan y desapareció. ¿Y saben por qué desapareció? Porque estaban todos de acuerdo. El profesor Martín Rizzo siempre dice una cosa, para que algo no salga, la mejor manera de un proyecto de ley es que estén todos de acuerdo. Y bueno, y fue lo que pasó. 2 semanas después ya no hablamos más de corrupción pública, ya no hablamos más de tipificar delitos, ya no hablamos más de... Y el tema de la corrupción sigue siendo tan o más importante que esto. Y sin embargo, hoy estamos hablando de esto. Y mañana vamos a estar hablando de... yo creo que en esta era de las redes sociales, de la inmediatez, de la urgencia... Como que todo el mundo vive corriendo, mirándose la punta del zapato y nadie levanta la vista y ve en el horizonte. Ahora, pero su papel, Díaz, es también, no digo cobrar el grito, pero decir, bueno, acá está pasando algo, rápidamente hagamos esto. Nosotros lo hemos hecho en reiteradas oportunidades y por ello hemos recibido en algún caso algún elogio y en otro caso muchos palos. Lo hicimos, por ejemplo, en la situación que denunció el periodista Gabriel Pereira, en lo relacionado con el Hospital de Rivera. De hecho, hay una investigación por la concesión de determinados servicios en el Hospital de Rivera. Lo hizo en caso de oficio el fiscal Carlos Negro en el caso de la ambulancia de Bella Unión. Lo hicimos nosotros desde la Fiscalía de Corte en el caso del libro de María Urruzola. Y el de Sendic también, ¿no? No, en el caso de Sendic sí, el informe de la JUTEP lo remitimos inmediatamente. Es decir, cuando son casos que tienen importancia pública, que realmente amerita que la Fiscalía los investigue o que en nuestra opinión, porque en definitiva luego el fiscal tiene independencia técnica y decide si investiga o no, bueno, lo remitimos inmediatamente para que proceda. Como ha pasado también, que el fiscal ha dicho que no y archiva. Exactamente. Ahora, pero digo, es una forma de
tratar de darle una rápida respuesta a estos temas que de lo contrario quedarían muchas veces... porque a veces los propios interesados no les interesa que se investigue. Hay algo que tienen en común los temas de corrupción que mencionaba, que pueden ser en el sistema político, y estos que están vinculados a personas poderosas, a los delincuentes de guante blanco, como se dice, o a gente con plata. ¿A usted le ha preocupado ese delito en particular o lo poco que se persigue en Uruguay? Me preocupa muchísimo. Para colmo de males voy a comprar un libro el otro día, un libro de Camilleri, que es un autor que me fascina, que se llama, creo que La Catedral del Fango, o algo así, y en las, no sé cómo se llama, en la solapa, dice, la mafia se entiende con la política y Montalbano fiel a su naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, llego a mi casa y me encuentro con eso y, en fin, parece que el guionista de Dios nos persigue por todos lados. Sí, tal cual. Pero sí me preocupa, y me preocupa que nos olvidemos rápidamente de temas de los cuales en su momento fueron centrales. Como por ejemplo este tema. Ya no hablamos del tema de los fueros, ya no hablamos del tema de los delitos, ya no hablamos de cómo de alguna manera comprometer a los privados que contratan con el Estado en particular. En este caso no es el Estado, pero casi, digamos, por la importancia que tiene el fútbol en la vida de los uruguayos. Y pasamos rápidamente raya y pasamos a otro tema y que pase el siguiente y que pase el siguiente. Ahora, Díaz, es un poco... es preocupante. Sí, la locura en la que corremos atrás de los temas. Y este enfrentamiento de... No me apure que voy apurado. Este enfrentamiento de poderes que estamos atestiguando a partir de la implementación del Código de Proceso Penal, declaraciones de un lado y del otro, ¿también no contribuyen con esto de que de repente lo urgente sea enemigo de lo importante y se esté hablando más de la dialéctica política, del debate en los medios que de lo que realmente está pasando? Como por ejemplo las cifras que dio a conocer el Ministerio del Interior la semana pasada y que las atribuye en gran parte a la implementación de este nuevo código. El efecto noviembre, dijo Bonami. Cuando se habla de enfrentamiento, yo le voy a hacer una aclaración, yo no soy político, soy un técnico y a veces por eso puedo cometer alguna incorrección política, porque lo que venimos del palo de lo técnico no manejamos tan bien ciertos códigos. Algunos lo pusieron en la lista de candidatos. ¿Le contesto en arachán básico o en como quiera? Arachán. En arachán básico sería ni en pedo. Quedó claro. La respuesta diplomática sería de que no existe ninguna posibilidad razonable de que eso ocurra. Perfecto. Quedó clarísimo. No sé si le gusta una u otra. Las dos vienen bien. Volviendo al tema, yo creo que no hay un enfrentamiento de poderes, porque de hecho, a ver, nosotros estamos trabajando con la Policía Nacional desde hace ya varios años en la implementación del Código del Proceso Penal. Hoy, por ejemplo, la Fiscalía tiene un sistema de información que está montado sobre el sistema de información de la Policía Nacional, es el CIPAO y el Sistema de Gestión de Seguridad Pública interoperan en todo el país al punto tal de que usted hace una denuncia en cualquier dependencia policial del país y eso impacta inmediatamente en el sistema de información de la Fiscalía. Todo ese sistema está interoperando, se hacen reuniones, yo le diría que en algunos casos semanales, en otras quincenales, depende del lugar del territorio nacional, entre los fiscales y las autoridades de la jefatura, se hacen reuniones entre las autoridades de la Fiscalía y las autoridades de la Policía Nacional, es decir, se trabaja permanentemente en eso. Y de hecho hay procedimientos exitosos. Yo miraba lo que pasó la semana pasada en Toledo, veo el resultado de la investigación del homicidio de Edward Vaz en Maldonado, es decir, investigaciones complejas que llegan a resultados. Lo que pasó en el verano en el Conrad, es decir, podríamos mencionar un sinnúmero de investigaciones que han dado resultados positivos y es producto de esa coordinación. Ahora bien, existen una zona donde siempre existen fricciones y van a seguir existiendo fricciones, que es la zona en la cual la policía muchas veces entiende que un caso desde su punto de vista está aclarado, pero quien tiene que llevar ese juicio o ese caso al juzgado es el fiscal. Y de repente desde la óptica del fiscal faltan elementos de convicción. Y quien toma la decisión de si lo lleva en ese momento, lo lleva más adelante o no lo lleva es el fiscal. Y ahí ya había en el código anterior. Lo que pasa es que la fricción en el código anterior entra entre la policía y los jueces. ¿A ustedes no recuerdan la famosa discusión de nosotros los agarramos y ellos lo sueltan? Claro. O ustedes no nos traen la prueba. En la puerta giratoria. 40 años. Bueno, esta es una nueva versión de esa discusión un poco más contenida. Esa zona de conflicto existió y va a existir
porque de lo contrario lo que tendríamos que hacer es eliminar a la Fiscalía y que fuera la policía la que llevara los casos al juzgado, lo cual sería absurdo, porque si seguimos en esa línea, de paso ya eliminamos al juez y es la policía la que decide. Se pierden todas las garantías. En un Estado de Derecho las cosas funcionan de esta manera. Que haya una zona de conflicto es natural que exista, el tema es cómo se van resolviendo esos conflictos. Eso lo vemos hasta en las series de televisión, ¿no? El policía cumple una función, es cierto, el fiscal pero cumple no se otra. daba con esta asiduidad las declaraciones del Ministerio del Interior culpando a la Fiscalía por la inseguridad. Esto no lo veíamos hasta hace unos años. Yo no he escuchado al Ministerio del Interior culpar a la Fiscalía. Bueno, por el propio Bonomi. Bonomi. Está bien, yo creo que acá hay una diferencia de percepción respecto de un determinado fenómeno. Es pública y notoria esa diferencia de percepción, no vamos a seguir ahondando sobre ello, porque la población no espera de nosotros eso. ¿Saben? La población espera de nosotros que trabajemos, que nos arremanguemos. Entonces yo personalmente he decidido decir, no discuto más sobre ese tema. Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. De hecho es lo que estamos haciendo a diario con las autoridades de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. Pero Díaz, ¿qué pasa cuando el propio ministro dice que la falencia de los fiscales está dejando a los delincuentes en la calle? Porque está dando un mensaje también. Bueno, él habla de algunos fiscales, menciona algunos casos. Yo prefiero mencionar los casos donde hicimos las cosas bien y los casos donde las hicimos mal. En algunos casos los fiscales y en algunos casos la policía, porque nosotros hemos tenido una profunda lealtad institucional. La Fiscalía y los fiscales. Nosotros no hemos salido a quemar policías cuando hacen mal las cosas. Hemos optado por el camino institucional de presentar el reclamo ante la autoridad pertinente y decir, mira, esto se hizo mal. Si entramos en esa lógica de que cuando la policía entiende que un fiscal hizo algo mal, sale a los medios, y los fiscales, cuando entienden que la policía hizo algo, sale a los medios. Es que eso acrecienta la sensación de entramos en una lógica de población. confrontación que es absolutamente inviable. No, entonces, como Bonomi esto no le dijo, che, Eduardo, vamos a tratar de bajar las aguas, la pelota al piso y no quemarnos mutuamente. Al ministro del Interior yo no me referiría jamás como Che Eduardo, sino señor ministro o ministro en todo caso. Lo decía por un tema no tengo ese grado de confianza. Un tema privado, una cuestión privada. Bueno, hemos hablado muchísimas veces. Y con el director de la Policía Nacional, Mario Lallera, nos reunimos, yo le diría que todas las semanas. A nivel de autoridades de la Fiscalía, pero en las zonas de Montevideo, en los departamentos del interior, deberíamos hacerlo más. Porque señalando fiscales, lo que hace el Ministerio del Interior es alejarse del problema. El problema es de esos fiscales con nombre y apellido. Mire, hay dos formas de encarar este problema. O asumiendo las responsabilidades, dando la cara, es decir, no sacándole la pata al lazo, como decimos en Cerro Largo, enfrentando el problema y decir, bueno, acá hay un problema y hay que resolverlo, o diciendo, el problema es del otro. Ahora, con las cifras... Nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre hemos dado la cara y siempre hemos... Entendiendo una cosa, el problema de la seguridad o de la inseguridad, de la que tanto, porque vio que según quien lo dice, utiliza la partícula negativa in antes, como que parece que tiene un efecto peyorativo, ¿no? Es un problema muy profundo, muy complejo. Esto no se resuelve en una movida de tablero de ajedrez. Podemos discutir hasta el cansancio las tareas de control, que es lo que desarrolla, parte de la tarea de control desarrolla la Fiscalía y parte de la tarea de control desarrolla la Policía. Pero lo más importante es tratar de evitar que el delito ocurra. O sea, lo que nosotros queremos no es ser altamente eficiente. O sea, además de querer ser altamente eficiente en la investigación de los delitos, lo que queremos es que el delito no ocurra. Prevenirlo. Y en la prevención la Fiscalía, y esto no me quiero sacar la pata al lazo, pero en la prevención nosotros no tenemos ninguna función que cumplir. Ahora bien, el tema de la prevención no es solamente policial tampoco, porque las causas del delito, que son muy profundas, comprenden a la sociedad uruguaya toda, y no es eludir la responsabilidad, porque el principal responsable siempre es el Estado. Vamos a partir de esa base, porque si no parece que los funcionarios públicos nos queremos sacar el lazo encima y decir, no, esto es responsabilidad de la sociedad toda. Está claro que el Estado tiene que garantizar la seguridad. Sin duda, tiene que garantizar la seguridad, y la seguridad involucra vivir sin miedo, la libertad de vivir sin miedo, la libertad de vivir sin necesidades, la libertad de vivir con dignidad. Ahora, Díaz, con las cifras a la vista, cuando habla el ministro de noviembre como un quiebre, como un mes de quiebre con la implementación del Código de Proceso Penal, es claro que no se puede hacer una lectura tan simplista, pero usted admite que... vuelve al punto... Pero porque recién conocimos las cifras la semana pasada y
yo comparto con usted que hay que hacer, comparto con que hay algunas declaraciones que parecen tener más intenciones políticas que usted dice que no tiene y por lo tanto hay gente que esto lo valora también en términos políticos y lo digo expresamente del ministro porque el ministro es un hombre de la política. El ministro, y muchos de los que lo rodean. No, mi pregunta es si usted considera que es algo independiente. Los delitos aumentaron y la gente se pregunta por qué. Y está preocupada y dice, ¿qué van a hacer para solucionar esto? Y bueno, estamos trabajando. ¿Usted piensa que el código es una variable que incide? Esa es mi pregunta. Nosotros estamos, la academia en general está convencida de que eso no es así. De que no. Pero no solo el fiscal de corte, o sea, si usted habla con cualquier integrante de la academia, desde toda la doctrina, los profesores de Derecho Procesal, los profesores de Derecho Penal, estamos convencidos de que no. Pero bueno, eso, no vamos a ganar nada, o sea, acá no importa cuál es efectivamente el problema, lo que tenemos que hacer es solucionarlo, porque además el Código de Proceso Penal no tiene vuelta atrás. Los pequeños retoques que se están haciendo ayudan. Ahora hay una discusión, hay un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y ahora con la Cámara de Diputados con algunas modificaciones vuelve al Senado. El proyecto del Poder Ejecutivo era malo, era muy malo, era un proyecto inconstitucional y contrario a las convenciones internacionales. El Senado hizo un gran trabajo, en algún caso hizo un gran trabajo de emprolijamiento de ese proyecto de ley que era malo. Contiene algunas soluciones discutibles, pero debemos reconocer, sí, que se hizo un trabajo muy bueno de emprolijamiento. Tiene una parte que es importante, que es que dejar negro sobre blanco las funciones de la policía en materia de investigación y el relacionamiento con los fiscales, que allí había un ruido. Nosotros vamos a trabajar inmediatamente, una vez aprobada la ley, en instrucciones a los fiscales y a la policía para que aclarar más todavía ese punto, porque entendemos que ese es un punto medular, porque también entendámonos una cosa, nadie de los que discutió y aprobó el código quiso atarle de manos a la policía. Y sin embargo, al otro día de la aprobación del código, la policía dice, tenemos las manos atadas. Lo mismo que decían los carabineros en Chile cuando se aprobó la reforma, lo mismo que decían la policía colombiana cuando se aprobó la reforma. Mire que esto no es nuevo, ni es propio del Uruguay, esto ya lo hemos visto en otros países de América. ¿Pero sería un incremento en las cifras del delito como las que vemos acá? Nosotros lo que tenemos cifras es de noviembre en adelante, por tanto, difícilmente podemos darle una opinión de lo que pasaba antes. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros nos encontramos con una realidad muy distinta a la que esperábamos en función de las proyecciones que teníamos. Las proyecciones que teníamos las habíamos realizado en función de números que se nos habían dado. Eso es un dato de la realidad. Por eso, ¿pero se le genera dudas de esos datos? No, no me corresponde a mí. ¿Estábamos contando mal los delitos? No me corresponde a mí cuestionar los datos. Evidentemente hay incluso un trabajo bastante interesante de la Policía Nacional respecto de la incidencia de las tablets en la cantidad de denuncias. Es decir, hay un montón de factores acá que son bastante complejos como para analizarlo rápidamente. Lo que digo es, hay un dato de la realidad que es importante. De las personas que ingresan al sistema carcelario, son en su gran mayoría jóvenes, adictos, pobres y analfabetos funcionales. Personas que hayan terminado la secundaria prácticamente no ingresan al sistema carcelario. La gran mayoría de los que ingresan al sistema carcelario o no terminaron primaria o no terminaron el ciclo básico. Ahí hay un dato de la realidad de factor de prevención. Y hay un tema cultural que nos debe preocupar a todos. Lo que para usted es delito y lo que para mí es delito, por ejemplo, el tráfico de drogas, para importantes sectores de la población, es un trabajo. Un trabajo en el cual... Un ingreso. Es un trabajo. Un sustento de la familia. Lo conciben como un trabajo. Salen a trabajar cuando salen a... Usted me dirá, ¿está mal? Sin duda que está mal. Pero hay un problema cultural ahí que no lo resuelve ni la policía, ni la fiscalía, ni usted. Es un problema muy profundo. Totalmente de acuerdo y además que muy profundo. Entremezcla las capas de la sociedad porque muchas veces los que compran no son los que trabajan. Exactamente, pero además hay otra cosa que es que cuando un determinado ciudadano, porque sigue siendo un ciudadano por más que cometa delito, pero cuando una persona en el mercado de trabajo ilícito gana mucho más que en el mercado lícito, porque a veces la opción es entre una boca de pasta base e ir de guardia de seguridad, entre ganar 50.000 pesos por mes y ganar 17.000 pesos por mes. O de policía que gana menos todavía. Entonces,
ahí hay un problema cultural, porque lo que evitaba que eso pasara en el pasado era una concepción cultural de la sociedad. Y ese dique se ha roto. Y el mensaje que transmite a sus hijos. Claro. Obvio, porque eso se reproduce. Exactamente. Cuando la policía lo agarra, después queda la mujer encargada de la boca, la madre de familia también, para sustentar Porque su es un hogar. Entonces hay un trabajo. entramado social que es difícil, Y si que hay vos, que tener en cuenta. metés presa a la mujer, entonces quedan a veces 4, 5, 6 hijos que agarran el negocio de eso, son más chicos, más irresponsables. No, quedan solos. Naturalmente más irresponsables. Algunos terminan involucrados en el delito, otros no. Usted acaba de hacer una descripción. Yo cuando el otro día en la charla de ADM planteaba el tema de que en el Uruguay no hay maras y no hay pandillas y no están dadas las condiciones objetivas, entre ellos las condiciones demográficas para que haya maras y pandillas, tendríamos unos pandilleros un poco veteranos en el Uruguay, según la composición demográfica del Uruguay, porque además no hay alianza de sangre entre pares y demás. ¿Sabe lo que hay en el Uruguay? Familias. Claro. Familias, Las mismas familias que se aliaban para meterse ilegalmente en un terreno y construir su casa y había que cuidar el terreno, la misma que cuidaba el puesto de la feria, la misma que... es la que se está dedicando a las actividades ilícitas y eso es lo que nos está complicando, porque es un fenómeno cultural Y que eso... Pero, fiscal, ¿hasta dónde no se están dedicando a eso por la oportunidad? Cuando usted hablaba de la prevención, a mí me empezaba a venir a la cabeza lo que, por ejemplo, a veces dice el fiscal en su día respecto a que hoy es negocio hacer delito, porque se persigue y se captura poco y se condena poco y porque hay mejores ingresos por el delito que por dedicarse a otra actividad. Entonces, eso también es prevención. Porque si los delincuentes saben que los agarran y los meten presos, tienen menos incentivos para delinquir. El control también previene. El control también previene, tiene una fase de prevención, pero si tú no atacás la base fundamental, Las es causas decir, si no sociales. le das... Si tú no le das no trabajás para que efectivamente esas personas puedan tener una oportunidad en un mercado laboral y de alguna manera salir adelante, y no es que la cuestión se complica. Yo miraba ahora el tema, por ejemplo, un factor de prevención, el control de armas y de drogas. Sí. Yo miraba ahora, por ejemplo, este desgraciadísimo episodio de esta señora que estaba esperando un ómnibus que termina en medio de un tiroteo. Y digo, ¿y acá nadie se ha planteado controlar las armas? Uruguay tiene más armas que Guatemala en la calle. Y sin embargo, no he escuchado a absolutamente nadie del sistema político, salvo algún programa del Ministerio del Interior que lo planteó en su momento, hablar del control de armas. Es más, lo que escucho son dirigentes políticos fomentando la tenencia de armas. Las que matan son las armas. O sea, matan los seres humanos usando armas. Y sin embargo, de controlar armas nadie habla. Es un tema tabú en el Uruguay. Y el sur, ¿no? Tiene una movida y ha hecho publicaciones incluso a favor del desarme. Sí, Martín Fernández, adelante. Bueno, pero es una organización social. En el resto, yo no he escuchado a nadie del sistema político hablar de este tema. Es más, he escuchado discursos de orden y mando que van en la dirección contraria. Sí, bueno, tuvimos un arma arriba de una mesa de un ex fiscal en un programa periodístico la semana pasada. ¿Cómo valora eso? Yo creo que eso fue una estupidez, pero rentable, ¿no? Porque el hecho en sí mismo fue una tontería, una estupidez, pero fue rentable porque recorrió todos los medios de comunicación como consecuencia de haber hecho eso. A veces los periodistas deberían, con todo respeto, cuestionarse los efectos de las acciones. Sí, sí, fue una actitud... Perdón que me meta, no, está perfecto. pero Está usted como perfecto. usted me cuestiona, yo... No, y nosotros le invitamos acá al fiscal y le cuestionamos de alguna manera si ese hecho no fomentaba lo contrario, porque también la imagen ya estaba circulando, ¿no? Cada uno sacaba sus conclusiones. Invitarlo, como lo invitamos acá o como lo invitamos a la radio, también tenía que ver con, de alguna manera, plantearle alguna duda. Con ayudarlo a concretar su objetivo de tener una recorrida por todos los igual medios. representa a gran parte de la población que también opina lo mismo. Lamentablemente o no, digo, más allá de nuestras opiniones pero personales. Mientras no entendamos de que la violencia solo engendra más violencia, porque acá lo que tenemos que combatir es el delito y la violencia. Y no paremos esa usina generadora de delito y violencia y sigamos pretendiendo atacar las consecuencias y no las causas, el problema va a seguir existiendo. Mire, en 1999 en el Uruguay había 4.100 privados de libertad. 4.100 privados de libertad. En el año 2017 había 11.233 privados de libertad. Es decir, la cantidad de personas privadas de libertad en el Uruguay creció un 168% en menos de 20 años. Y el delito creció en la misma proporción.
Bueno, pero capaz que si no crecía así la cantidad de presos, crecía más todavía el delito. No lo sé, porque sabe que la cárcel es una usina generadora de violencia y es una usina generadora de delito. Porque no se resocializa a nadie. Sí. El lugar donde el Estado es responsable, además de los delincuentes, ¿no? Pero en el año 2011, el año pasado, nosotros, cuando existían 11.266 personas privadas de libertad, el 40% eran primarios. El 40% de aquellos primarios hoy son reincidentes. Claro. Está bravo, sí. Fiscal, muchas gracias por venir una vez más. Por favor, a la orden. Hasta pronto. Un placer. El fiscal Jorge Díaz, y ahora vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.